En Italia lo llaman el proceso del siglo. A sus 76 años, Giulio Andreotti, el todopoderoso político italiano, 7 veces primer ministro, se sentaba esta semana en el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Palermo, que habrá de juzgarle por su presunta vinculación con la mafia. Todo el país percibe que con Andreotti se juzgan 50 años de la política italiana, una época, toda una época marcada por las peligrosas relaciones entre el Estado y el crimen organizado. Esta vez no salió como era de esperar por la puerta principal. Abandonó el hotel de Palermo donde se hospedaba por la salida de servicio. Tampoco las sirenas de la policía sonaron en honor del hombre de Estado. Escoltaban a un acusado hasta la sala del juicio. Más encorvado que nunca, con su media sonrisa más tensa de lo habitual, el anciano de 76 años avanzó por la sala búnker de la prisión siciliana de Urciadione hasta sentarse en el banquillo de los acusados, un lugar reservado hasta ahora a los grandes capos mafiosos. Pero esta vez el acusado tenía un historial brillante. Había sido 7 veces primer ministro de Italia. Ahora le acusan de complicidad con la mafia. Para Giulio Andreotti, símbolo vivo del poder en Italia, el martes 26 de septiembre ha sido, sin duda alguna, el día más triste de su vida. Con él se juzga también medio siglo de política italiana marcado por la infiltración del crimen organizado en el Estado. Me siento humillado. Después de 50 años de vida pública, con tantos honores, esta es una humillación. Belcebú, Mefistófeles, el mandarín, el cardenal, el intocable, el incombustible. Durante 50 años, Giulio Andreotti ha ido coleccionando apodos que califican su compleja personalidad. Pero al hombre que desde 1946 se codea con los dirigentes del mundo, el mote que más daño le ha hecho ha sido el de el tío de Roma. Así dicen al menos que le llamaban los mafiosos sicilianos con los que está acusado de asociarse. Hace 2 años, las sospechas de los fiscales sicilianos se convirtieron en indicios racionales de criminalidad. En votación a mano alzada, el Senado italiano aprobó el procesamiento del veterano político, que ya entonces proclamó su inocencia. No conozco ni he conocido en mi vida a ninguno de los personajes del mundo del crimen con los que se ha asociado malévolamente mi nombre. A ninguno, repito, y ninguno me ha sugerido o pedido, ni siquiera vagamente, que interfiriese en procesos judiciales o de otra índole en favor de la mafia, de su cúpula o de sus miembros. Tenía 25 años cuando el desembarco aliado en Sicilia remató al régimen fascista de Mussolini. Con el contingente norteamericano llegaron a Sicilia capos mafiosos del otro lado del Atlántico. Entre ellos el famoso Lucky Luciano, rey norteamericano de Lampa. En colaboración con la Cosa Nostra local, fueron los encargados de combatir al comunismo en la isla. Nacía así una siniestra colaboración entre la mafia y el Estado italiano que llega hasta hoy en día. Una asociación que, según los acusadores, tiene en Andreotti su mejor ejemplo. La grande criminalità, la mafia. El crimen organizado, la mafia, tiene en Italia lazos con la política. Por eso es tan difícil combatirla. Creo que cualquier Estado moderno, el Estado español, el italiano o el francés, tiene instrumentos suficientes para desembarazarse de los criminales. Pero si los criminales no son de fuera, sino que los tienes en tu propia casa, la cosa se complica. En 30 meses de investigación, los jueces sicilianos han acumulado 80.000 folios de informes sobre Andreotti. En ellos se reconstruyen minuciosamente las 3 últimas décadas del hombre clave en la política italiana de posguerra. Todo empieza en 1968. Andreotti tiene entonces 40 años. Aunque romano de nacimiento, la democracia cristiana le envía a Sicilia para que ponga orden en el partido. Según los fiscales, Andreotti entra aquí en contacto con la mafia. Se alía con el diputado Salvo Lima,
hijo de un hombre de honor que controla el voto mafioso. Con la ayuda de Salvo Lima, el peso de la corriente de Andreotti en la democracia cristiana se multiplica por 5. En 1976, Andreotti, ya por entonces primer ministro italiano, refuerza su base electoral en Sicilia con la incorporación a su corriente de Vito Ciancimino, alcalde de Palermo, hoy condenado a cadena perpetua por mafioso. Dos años después, en 1978, el presidente de la democracia cristiana, Aldo Moro, es secuestrado por las Brigadas Rojas. Según la acusación, en un primer momento Andreotti pide a la mafia que interceda para liberar al jefe de su partido. Pero cuando se entera de que Moro ha escrito unas confesiones comprometedoras para él, llega una contraorden. Un año más tarde, Mino Pecorelli, un oscuro periodista ligado a los servicios secretos y a la masonería, publica fragmentos de los diarios hasta entonces inéditos de Aldo Moro. Pecorelli dice saber el nombre del asesino del dirigente democristiano, pero no llega a hacerlo público. El 20 de marzo de 1979, Mino Pecorelli aparece asesinado. Una vez más, los acusadores cargan el crimen en la cuenta de Andreotti. Tres años después, el general Carlo Alberto de la Chiesa logra hacerse con el diario secreto de Moro. El militar, gobernador de Sicilia, es la gran esperanza del gobierno de Roma para restaurar en el sur de Italia el poder del Estado. Si es cierto que hay un poder, ese poder es solo el del Estado, el de sus instituciones y el de las leyes. No podemos delegar ese poder ni en los prevaricadores, ni en los prepotentes, ni en los deshonestos. La Sicilia que quiere ser sana, que quiere ser defendida, quiere progresar. No quiere ser víctima de los que prevarican, de los que usan el poder para su lucro personal. Los plenos poderes que el general de la Chiesa dispone para luchar contra la mafia serán insuficientes para protegerle de ella. Otra vez los fiscales creen ver la sombra de Andreotti en la bomba que el 3 de septiembre de 1982 acaba con la vida del general, la de su mujer y su escolta. Años de guerra civil en la mafia. A principios de los 80, los Corleone desatan una lucha feroz por el poder en la Cosa Nostra que siembra Sicilia de cadáveres. El sangriento ascenso de los Corleone a la cúpula mafiosa debilita a Andreotti y a sus seguidores vinculados a clanes perdedores. En su huida hacia adelante, el entonces ministro de Exteriores italiano se ve forzado a entrevistarse con el nuevo capo mafioso, el corleonés Totò Riina. Según los fiscales, el encuentro se celebra en Palermo el 20 de septiembre de 1987. Un testigo afirma que Andreotti y Riina entonces se besaron en la mejilla como símbolo de hermandad mafiosa. A cambio de votos, Riina exige penas suaves para los capos procesados en el primer maxiproceso contra la mafia, instruido por el juez Falcone en el año 86. Pero el plan fracasa. Inesperadamente, 4 años después, el Tribunal de Casación confirma las duras penas. La mafia se cree traicionada y decide vengarse. Desencadena la llamada Primavera de Sangre del año 92. Salvo Lima, el más estrecho colaborador de Andreotti en Sicilia, exalcalde de Palermo y eurodiputado, es el primero en caer acribillado el 12 de marzo. El 23 de mayo, una bomba en la autopista del aeropuerto de Palermo acaba con la vida del juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer y sus escoltas. El entierro en la Catedral de Palermo es una bofetada en la cara a un Estado débil y permisivo con el crimen. Rosalinda, viuda de un escolta asesinado, recoge el sentir de la calle. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Su dramático mensaje caerá en oídos sordos. Apenas 2 meses después, el sucesor de Falcone, Paolo Borsellino, muere en atentado. El 17 de septiembre de 1992, Ignacio Salvo, otro colaborador histórico de Andreotti, cae acribillado a la salida de su lujosa villa en las afueras de Palermo. A estas alturas, Andreotti teme ya por su vida.
pero no puede borrar su pasado. A principios del año 93, la Fiscalía de Palermo acusa a Andreotti de asociación mafiosa. La noticia conmueve a Italia, pero Andreotti la recibe imperturbable. En una comida familiar en Nápoles niega las acusaciones. Para combatir la mafia hemos promulgado incluso 2 leyes excepcionales. Como los condenados salían enseguida, sin terminar la condena, promulgamos un decreto ley para mantenerlos en la cárcel. Esto ha creado una fuerte oposición, incluso entre algunos que oficialmente dicen estar contra la mafia. Será la 28ª vez que el político democristiano sea llamado a declarar por los jueces. En las 27 veces anteriores salió indemne del interrogatorio, aunque su nombre aparece una y otra vez en todos los escándalos y misterios sin aclarar de la historia reciente. Desde los años del plomo, a principios de los 70, cuando el terrorismo negro de los fascistas, el rojo de la extrema izquierda y los crímenes de la mafia atacan al Estado italiano. Andreotti es vinculado por distintas fuentes con el atentado contra la Piazza Fontana de Milán. Confidente de 5 papas, simpatizante del Opus Dei, la sombra de Andreotti planea sobre el oscuro suicidio del mafioso Michele Sindonia, el llamado banquero del Vaticano. Ahora, 16 arrepentidos de la mafia han conseguido por fin sentarlo en el banquillo de los acusados. Tommaso Buscetta, el primero que en los años 80 rompió la ley del silencio para descubrir la estructura de la mafia, acusa a Andreotti de haber instigado varios crímenes mafiosos. Una denuncia que confirma otro arrepentido, Marino Mannoia, un asesino que desafió a la cúpula mafiosa y pagó un precio espeluznante por ello. Su hermano, su hermana, su tía y su madre han sido todos asesinados. A las acusaciones de los arrepentidos se sumarán en el juicio el testimonio de veteranos combatientes antimafiosos, como el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, expulsado de la democracia cristiana, dice él, por denunciar sus vínculos con la Cosa Nostra. ¿Cómo es posible combatir la mafia seriamente en un país en el que el jefe del gobierno, Giulio Andreotti, encabeza una corriente en la democracia cristiana con el diputado europeo Lima o con Vito Ciancimino, que son el símbolo de las relaciones entre mafia y gobierno? ¿Cómo puede el presidente del gobierno dirigir la lucha contra la mafia cuando los primeros mafiosos son sus amigos? En este momento de mi larga experiencia parlamentaria, siento la imperiosa necesidad de confirmar en esta Cámara, después de haberlo hecho ante el juez Caselli, la absoluta y total falsedad de las acusaciones que se me hacen. Los episodios de los que se me acusa o en los que se sugiere mi implicación son una pura invención. El próximo 6 de octubre, el Tribunal de Palermo volverá a reunirse para decidir si se queda con el sumario o lo traslada a otra sede. Al margen de donde se celebre, la vista será lenta. Los jueces dictarán sentencia dentro de 2 o 3 años. Los italianos han sido más rápidos en dar su veredicto en las encuestas. Un 20% cree que Andreotti es culpable, otro 5% que es inocente. El 65% restante que el juicio no aclarará el misterio de Andreotti. Para esta mayoría de escépticos, los jueces serán incapaces de probar que Andreotti es un mafioso o todo lo contrario.